Oye País, buenas noches. Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche aquí por Color Visión. Sí señor, comienza la primavera, arranca la primavera. Primera estación del año, aunque realmente la primera estación del año debía ser invierno, porque el invierno comienza el 21 de diciembre y termina el 20 de marzo. O sea, son los 3 primeros meses casi completos del invierno. La primavera, pero se tiene la idea de que la primavera es el primer mes del año, la primera temporada del año y después, la primera estación, y después culmina con el invierno. Pero pasa que ya desde octubre, noviembre, en los países más hacia el norte, se siente un poco más el frío. A partir del mes de octubre ya la gente comienza a relacionarlo con el invierno. Pero en los ciclos de las estaciones, el invierno comienza en diciembre, final de diciembre, y termina el 20 de marzo. Pues hoy comienza la primavera, una de las estaciones más bellas que hay. Las flores, las mariposas, una brisa suave. Es una época entre el invierno crudo, principalmente para los países del norte, incluso en República Dominicana, que hace un poco de fresco en la época del invierno. Todas estas mañanas han estado haciendo mucho fresco, con una brisa muy suave y fuerte incluso en ocasiones, y en las noches también. Pero en la mañanita temprano, en la madrugada, se siente una brisa bastante fresca y agradable. Pero la primavera viene con esa combinación. Comienza el calientito. En República Dominicana tenemos 2 temporadas, verano e invierno. Pero realmente la primavera se siente todavía una brisa fresca. En las mañanas, en las madrugadas, principalmente en horas de la noche. Vuelvo y digo, es una época bonita, una época donde salen las flores, los árboles se comienzan a llenar ya de ramas verdes que caen en el otoño y que en el invierno sufren los rigores del frío, pero en la primavera reverdecen. Y los campos se ven bonitos, se ven preciosos. Las ciudades, como la ciudad de Santo Domingo, otrora, principalmente la zona de Gascue, de mucho arbolado, era precioso transitar con ese arbolado verde. Bueno, estamos en primavera. Estando en primavera también estamos en Operación Calamar. Operación Calamar. Molusco cefalópodo de la familia Teuidae. Los animales de este grupo se caracterizan por su cuerpo alargado con 10 tentáculos. Son animales marinos de hábitos carnívoros que se desplazan a propulsión expeliendo una tinta que también puede servir como medio para desorientar a sus depredadores. Tienen muy desarrollada la capacidad de cambiar de color. Muchas de las especies de esta familia son comestibles. El calamar es una especie marina comestible. Se usa mucho para preparar, principalmente en estas zonas desde España nos viene esa costumbre, en las paellas, en los arroces con mariscos, en los calamares en ruedas, fritos, y también vienen una variedad de arroz preparado con tinta de calamares, queda así negruzco, pero con tinta de calamares que le da un sabor especial y un color atractivo. Un arroz con marisco con tinta de calamares es un plato exquisito y es un plato gourmet. Pues bien, Calamares ha sido bautizada la nueva operación de la Procuraduría General de la República en los casos de corrupción. Este caso tiene la particularidad de que en él se incluyen a tres exministros del gobierno anterior de Danilo Medina, que presidió hasta agosto del 2020,
y además de varios funcionarios de alta jerarquía en el tren gubernativo de entonces, Contraloría, Bienes Nacionales, Catastro, de todas esas direcciones. O sea, se habla de un entramado de corrupción, pero también político. Y ahí me quiero detener un poco. Diferente a los otros casos de corrupción, qué bueno citar que a la fecha, la Procuraduría General de la República, esta administración instalada el mismo 16 de agosto del 2020, el mismo día que Luis Abinader asume el poder, su primer decreto no fue el gabinete, fue nombrar a las autoridades del Ministerio Público, a doña Miriam Germán como Procuradora General y a Jenny Berenice Reynoso como Procuradora Adjunto encargada de la persecución del delito. A las dos las juramentó al mismo tiempo, un mismo decreto las designa y las juramentó en el Palacio Nacional previo a un momento después de su juramentación como presidente, previo al anuncio y la juramentación de los miembros de su gabinete. Entonces, en estos 31 meses de gestión de esta administración, la Procuraduría ha conocido por lo menos 9 casos importantes, trascendentes. 2 de ellos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos y redes delictivas del bajo mundo, como le dicen, o del crimen organizado. Una de ellas fue Falcón, la operación Falcón, que se desarrolló en Santiago, una red de narcotraficantes, de lavado de activos, incluyen sicariatos y todo esto. Y otro fue la operación Larva, que se desarrolló principalmente en varios puntos, pero principalmente en San Cristóbal, pero con ramificaciones en muchas otras partes también de la misma índole. Después de eso, sobre los temas corrupción, abrió la Procuraduría General de la República los expedientes el 29 de noviembre del 2020, o sea, 3 meses después de haber asumido el poder, esta nueva administración de la Procuraduría y del gobierno central, con la operación Antipulpo. Y allí estuvieron relacionados varios exfuncionarios e incluso 2 hermanos del entonces actual expresidente Danilo Medina. Esta fue la operación Antipulpo. Le siguió la operación Coral, le siguió la operación Coral 5G, después la operación Caracol. Bueno, Coral 5G está en los tribunales, todavía no está en el juicio de fondo. Operación Caracol, que fue aquella investigación, allanamiento y inicio de expediente en la Suprema Corte, en la Cámara de Cuentas, no ha tenido ninguna otra repercusión. A eso le siguió Operación 13, que fue el caso de la lotería. Bueno, eso hay que incluirlo dentro de las operaciones que no son pura y simplemente de corrupción directa. Bueno, después viene la Operación Medusa, que tiene como figura central a el ex procurador Jean Alain Rodríguez. A eso le sigue la operación ahora Calamar, que involucra a los 3 exministros de la administración pasada que le señalaba: Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, por demás candidato presidencial del PLD en las elecciones del 2020, que compitió frente al hoy presidente Luis Abinader. También está involucrado en este caso José Ramón Peralta, exministro administrativo de la presidencia, y Donald Guerrero, exministro de Hacienda, todos del gobierno anterior. Después hay una gama amplia de otras personas involucradas. ¿Qué de particularidad tiene este expediente? Que la trama que menciona el expediente, yo tuve acceso a uno de los expedientes, principalmente el relacionado con el caso de José Ramón Peralta. Me llegó por email, es el único que me había llegado, y lo vi, lo leí, me llegó por WhatsApp en una de esas redes, y lo leí completo, 42 páginas, y si bien monta una trama de corrupción para sustraer dineros del Estado en
en negociaciones, en operaciones de terrenos y de otro tipo de operaciones de juegos de azar no claras. Si bien monta eso, dirige toda la parte de ese entramado, el gran volumen de los dineros distraídos del Estado que plantea ese expediente, lo dirige a que eran para la campaña electoral, primero, de las primarias del PLD, en que precisamente Castillo, Gonzalo Castillo, compitió frente a Leonel Fernández el 6 de octubre del 2019, 6 de octubre del 2019, por la candidatura presidencial del PLD para las elecciones del 2020. Esas primarias fueron ganadas por Gonzalo Castillo, denunciadas por Leonel Fernández como fraudulentas, y provocó la salida de Leonel Fernández del PLD, del cual era presidente del partido y del cual también había sido presidente de la nación en 3 elecciones, 1996, 2000, 2004, 2008, 2008, 2012. Entonces, ese entramado de corrupción indica que se usó dinero, se buscaba dinero de eso para esa campaña interna del candidato Gonzalo Castillo en el PLD. Pero también refiere que también se buscaron en ese entramado de corrupción, el leitmotiv principal era recaudar fondos para la campaña de las elecciones presidenciales del tercer domingo de mayo del 2020, que terminaron realizándose el 5 de julio del 2020, de acuerdo a los problemas de pandemia que estaba sufriendo el país. Bien. Este entramado, según ese expediente, indica que Danilo Medina, entonces presidente de la República, era la persona que le había dado luz verde a que buscaran esos cuartos para la campaña. Involucra 3 ex ministros. Todo un entramado con la Contraloría, con bienes nacionales, con el CEA, con una parte del Banco de Reservas, una operación muy vasta, con constructores, con personas, dentro de otras personas, funcionarios y empleados del gobierno, otras personas de fuera del gobierno. Entonces, este es un expediente que pesa más en lo político que en el elemento corrupción. No deja una parte fuera, porque el elemento corrupción es lo que lleva a la acción política para buscar esos fondos. Pero diferentes, por ejemplo, al caso Antipulpo, donde habían 2 hermanos de Danilo Medina involucrados, que están ahora con medidas de coerción en sus casas, esperando el juicio de fondo. Ahí se establecía, más que otra cosa, un tráfico de influencias, de que eran hermanos del presidente. Nadie le iba a decir que no a cualquier diablura que quisieran hacer o cualquier irregularidad que quisieran cometer, porque estas personas estaban imbuidos de la familiaridad cercana con el jefe del Estado. En un país presidencialista, esto prácticamente es palabra de Dios. Cualquier cosa que te relacione con el presidente de la República es importante y trascendente. Pero ahí lo que se habla básicamente, incluso las menciones a Danilo Medina, que como el presidente no sabía o no estaba enterado o no le llegaban informaciones de que sus hermanos estarían metidos en una situación de esta naturaleza, usando su nombre, usando su apellido para obtener beneficios y obtener ventajas y hacer operaciones y negocios ilegales e ilícitos con el dinero público. Ese es el tema de Antipulpo. Después, en el caso de Coral, está el tema de los militares, que está involucrado el jefe de la seguridad del presidente,
Medina durante 8 años y todavía jefe de su seguridad ya estando como expresidente. Y otros altos militares que servían en el aparato de seguridad del presidente y de otros organismos importantes dentro de las Fuerzas Armadas. Es el caso Coral y Coral 5G. Entonces, en el caso Caracol, que es el caso de la Cámara de Cuentas, ya ahí se está hablando de que la Cámara de Cuentas hizo o no hizo. En el caso Calamar, recaemos una vez. Bueno, en el caso Medusa, el entramado se le atribuye directamente a un grupo de personas, funcionarios encabezados por el Procurador General de la República, como jefe de una banda de criminal, que se buscaron unos cuartos del dinero del gobierno. Y tangencialmente se toca que había una relación, o que habría una relación, porque eso es lo que dice el expediente, que habría una relación con dinero que se usaban para impulsar movimientos de apoyo externo y de campaña a la candidatura, primero de Danilo Medina en el 16, no, pero después para el 2020, para la candidatura presidencial del 2020. Pero es en este caso, Calamar, que se enraiza que todo lo que tiene que ver con el aparato de corrupción tenía el fin determinado de reunir fondos para la campaña política. Primero para la campaña de las primarias, luego para la campaña presidencial. O sea, el caso entra en un caso de corrupción típicamente político o de política. Y esto ya tiene otros bemoles, porque señalan directamente al expresidente Danilo Medina como haber ordenado y darle seguimiento y dar luz verde para que esto se produjera. Situación de complicidad, yo no sé. ¿Cómo podrían tipificar esto? ¿Cómo se podía hacer? El tema es que el presidente Danilo Medina, por demás, y es bueno decirlo, está en Estados Unidos, viajó el jueves de la semana pasada en un avión privado a tratamientos de salud. ¿Qué se dice en lo interno de puntos cercanos del presidente y conocedores del presidente Danilo Medina? Que él habría ido, ya se sabía, hace varias semanas a Miami, incluso que andaba con su familia, que se habría hecho algunos chequeos de salud y que habrían recomendado situaciones más profundas y tratamientos más profundos por la situación de salud del expresidente Danilo Medina, 70 años de edad, 71 años. Hay quienes dicen del entorno que el presidente Medina, en esa situación, vino al país, organizó una serie de cosas familiares, personales, del partido, más o menos en una forma muy discreta, para entonces emprender este viaje ya a tratamientos específicos sobre su situación de salud. Esto es lo que se ha dicho. No se ha emitido ningún comunicado oficial de parte de la familia, ni de parte del expresidente, ni de parte de la cúpula del partido del cual es presidente. Lo más extraño de esto es que sea el director de migración quien dé la información de que el presidente Danilo Medina salió el jueves pasado por el aeropuerto de Ligüero en un vuelo privado hacia los Estados Unidos. ¿Por qué tenía migración que dar esa información si es una información privada de una persona que sale? Usted me dice a mí que se le preguntó. Salió el presidente, alguien le preguntó a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública y ellos están en la obligación de decirlo. Lo demás, no hay por qué esa información tenía que circular desde el sector oficial directamente, de voz propia, sin ningún reclamo de esa información. Entonces, todo esto conforma todo lo que tiene que ver con el tema político. ¿Qué están diciendo medios de comunicación, comunicadores en República Dominicana? Que el presidente Medina, advertido de lo que venía para este fin de semana, ya que se dice que
tanto Donald Guerrero como José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo habrían sido citados para el viernes en la Procuraduría General de la República y que allí se les retuvo después de un interrogatorio y se produjeron entonces los allanamientos el sábado. Pero que había gente de los entornos, porque donde se maneja esto con mucha gente, siempre se sabe que esto podía venir y que el presidente Medina, antes de cualquier cosa, echó un pie. O sea, que tenía ese viaje, pero que lo apresuró, lo adelantó para no estar aquí cuando se produjera eso y evitar cualquier situación de su nombre en su contra y cualquier acción, incluso judicial. Todo eso se dice. Como no hay información oficial, solamente se ha entregado, se ha filtrado, se ha distribuido, se ha difundido este expediente que ustedes ven, de 42 páginas, directamente habla sobre todo este entramado, sobre cómo se produjeron las cosas y está dirigido prácticamente a justificar el arresto de José Ramón Peralta. Entiendo que para cada uno de los implicados y acusados hay un expediente porque son individuales las acusaciones, aunque se haga una acusación marco de todo el entramado, pero cada uno tiene sus responsabilidades y sus culpas y se va juzgando y se piden sanciones, pedirá la Procuraduría, de forma individual, no de todos colectiva. A fulano de tal le pedimos tanto, fulano de tal le pedimos tanto. Ay, perdón, que ya estoy botando yo el agua aquí. Perdonen. Entonces, todo eso ocurre. Pues este es un caso que va a dar mucho de qué hablar, mucha agua que beber, muchas especulaciones, y lo mejor sería que hayan informaciones oficiales para evitar el morbo, la desinformación y provocar situaciones de otra naturaleza. Dicho esto, me transporto así rápidamente a otro tema que no deja de ser tan importante y trascendente, no de esta magnitud. Pero yo creo que este memorándum que ha circulado desde el sábado, desde el viernes, que no ha sido desmentido por la jefatura policial, que indica que el director de Recursos Humanos le envía un memorándum al general de la policía, de 15 años de general de la policía, Brown Pérez, indicándole que debe entregar su arma, su carnet de identificación y que tiene prohibido el uso de la ropa militar, o sea, policial, en lo que dura una investigación que se estaría haciendo de parte de los asuntos internos, la inspectoría de la Policía Nacional, que no dice de qué se trata la investigación. Y esto es muy extraño, pero además muy preocupante, porque todo lo que está pasando en el entorno de la cúpula policial está causando ciertas ojerizas. Circuló hace varias semanas un video, un audio de un enfrentamiento, de un choque entre el general Brown y el señor José Vila, Pepe Vila, como le dicen, que es el asesor en materia de la reforma policial, un español que está aquí en República Dominicana y a quien se le atribuyen unas fuerzas y fortalezas a lo interno de la policía de mando por encima incluso de la alta jerarquía de la propia Policía Nacional. Muy delicado, porque en ese audio se dice que ese señor Vila, es lo que se oye y nunca fue desmentido, dice, le ordena a él, le dice que tiene que entregar toda la data, la plataforma de la estructura que creó Brown, que dirigía Brown, para el uso de cámaras que deben usar los policías y los carros policiales en sus intervenciones públicas. Y las cámaras, pero además de eso, las tablets con las informaciones que usted poncha ahí, Rudy González, pam, 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 pam. Déjame ver. Así, mira, usted lo está buscando a la policía, no, usted es una persona que no tiene ningún problema, que se yo cuánto, este es tu número de cédula. Señor, excúseme. Entonces,
Según ese video, el señor Vila le había dicho que debía entregar eso a la policía, que eso no era propiedad de él, aunque él lo haya diseñado. Que debía vendérselo a la policía. Y Brown dijo que no. Que eso era propiedad de él, que lo había diseñado y que él tenía por así decirlo, la patente de su creación. Y después de ahí, Brown fue apartado de ese departamento, ha caído en desgracia, y ahora esto, que es una cosa groserísima, que un general de 15 años como general, de tantos años en la policía, que se ha presentado y se ha dicho muchas veces que es un hombre con la capacidad y en el camino a ser jefe de la policía en algún momento, se le pueda desconsiderar mediante un memorándum que emite un general por debajo de Brown, que es jefe de recursos humanos, diciendo que entregue su pistola, su carnet y que no puede usar el uniforme militar, policial durante dura una investigación. Eso no tiene precedentes y eso ha causado un mal sabor en la sociedad, en muchos estamentos oficiales y en la propia Policía Nacional, que no es bueno. Dentro de estos planes de reformas, si así es que, y dicen muchos policías, es que se va a tratar a los miembros de la policía, no vamos por buen camino. Yo creo que esto debe explicarse, debe aclararse y debe bajársele, como dice mi amiga Yulka Pérez, bajarle dos notas. Yo creo que está muy acelerado y que hay muchas situaciones y confrontaciones a lo interno de la policía en un propósito y en un plan de su reforma, que es muy delicado. Son la gente que bregan con la criminalidad, garantistas del orden público. Y si esto se sale de control, las cosas pueden ser peor. Parece que ahí hay una falta de control gerencial que ha sido asumida por este consejero, por este asesor, que, a decir de mucha gente, da órdenes y controla los estamentos de dirección de la Policía Nacional. Ojalá esto se explique, se aclare y se enmiende. Digo yo. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Procuraduría General de la República ordenó el arresto de una serie de altos funcionarios del expresidente Danilo Medina, presidente entre 2012 y 2020, incluidos 3 exministros vinculados con un supuesto entramado de corrupción en el marco de la así llamada Operación Calamar. La lista de los apresados incluye al exministro de Hacienda Donald Guerrero, al exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, al excontralor general Daniel Omar Camaño, al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar Luis Miguel Pichirilo, al exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña y a los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández. Próximamente los fiscales formalizarán la solicitud de medida de coerción ante los tribunales. Hasta el momento, un total de 19 personas se encuentran detenidas, al tiempo que se realizaron unos 40 allanamientos que culminaron con meses de investigación por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA.
De acuerdo a lo establecido por la solicitud de allanamiento de la Operación Calamar realizada por el Ministerio Público en el 2019 antes de las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana, el entonces presidente Danilo Medina convocó a una reunión en su despacho del Palacio Nacional, en la que había varios miembros de alto nivel de su equipo, a quienes les instruyó a buscar dinero para las campañas políticas del 2019, internas del PLD y las del 2020, a sabiendas de que esa búsqueda era ilícita. De acuerdo con el documento, entre los invitados a la reunión estuvieron los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Francisco Pagán, entre otros. Durante una rueda de prensa convocada luego del apresamiento de algunos exfuncionarios de esa organización política mediante la Operación Calamar, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, informó que solicitará al Ministerio Público declaraciones que ofreciera este domingo Ángel Locuar, quien según en más de una ocasión le entregó 400 millones de pesos al hoy presidente de la República para su campaña. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El presidente de China está en Rusia e inició una visita de Estado que viene precedida de una gran expectación y en la que el mandatario chino confía en sentar las bases para un nuevo impulso en las relaciones bilaterales, como ha dejado claro tras aterrizar en Moscú. Sí, que ha elegido Rusia para su primer viaje al extranjero tras iniciar su tercer mandato, espera que la visita, que concluirá el próximo miércoles, sea fructífera. La buena relación entre las dos potencias, ha añadido, no solo beneficia a Pekín y Moscú, sino que contribuye al progreso del mundo entero, informó las agencias oficiales rusas. El expresidente Donald Trump dijo que podría ser arrestado este martes, por lo que llamó a sus seguidores a protestar y recuperar el país, lo que desató preocupaciones en el Buró Federal de Investigaciones FBI, el Departamento Policial de Nueva York y el Servicio Secreto, que ya se coordinan para realizar operativos. La Reserva Federal de Estados Unidos y los bancos centrales de Canadá, de Inglaterra y de Japón, además del Banco Central Europeo y el Banco Nacional de Suiza, anunciaron que ofrecerán con más frecuencia las denominadas operaciones SWAT, que ayudan a los bancos extranjeros a obtener acceso durante una semana a financiación en dólares estadounidenses hasta abril. En lugar de ser semanales, a partir de ahora serán diarias. El objetivo de esta medida es evitar que los mercados se convulsionen ante la reacción de los nerviosos inversores a las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank de Estados Unidos y a la adquisición de Credit Suisse por el UBS en Europa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horapor-hora.com. La quiebra del banco Silicon Valley y del banco Signature de Estados Unidos
ha provocado mucho nerviosismo en Estados Unidos, en la banca, en el comercio, en la economía norteamericana, en América Latina, en Europa, ni se diga. Este es un tema muy sensitivo, muy sensitivo, muy sensible. La Voz de los Estados Unidos de América, BOA, en su foro interamericano de esta semana, ha analizado el tema del nerviosismo causado por estas quiebras. A continuación, este reportaje con Gonzalo Abarca, desde La Voz de los Estados Unidos de América. Nerviosismo tras la quiebra bancaria. A continuación, con este tema lo dejamos hasta el final de nuestro programa. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Situación financiera en Estados Unidos desencadena el nerviosismo de las economías latinoamericanas. ¿Cuál es su verdadero impacto? Esto es Foro desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. Bien, hace exactamente una semana, el Silicon Valley Bank, el 16º banco más grande de Estados Unidos, colapsó, haciendo que los inversionistas se pregunten por la salud del sistema financiero. El gobierno del presidente Joe Biden intervino para garantizar los depósitos de los clientes, pero la caída del SVB sigue impactando a los mercados financieros, incluyendo Latinoamérica. De la misma forma, el gobierno cerró el Signature Bank, especializado en criptomonedas, y ha garantizado sus depósitos. Pero, ¿qué causó el colapso del SVB? Jaime Moreno nos explica. ¿Cómo es que un banco regional de California con clientes bastante solventes como las empresas de tecnología colapsa y desata toda una confusión y volatilidad en los mercados del mundo? La historia de la caída del Silicon Valley Bank comenzó en 2022 con el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal para contener la inflación. Las compañías de tecnología redujeron su apetito por nuevos préstamos porque ya no eran baratos. En vez de endeudarse, acudieron a los ahorros para operar sus negocios. Una situación que el Silicon Valley Bank no previó. Para responder a la alta demanda de efectivo, el banco salió a vender los bonos del Tesoro a 30 años en los que había invertido el dinero de los ahorradores. Al banco le tocó ofertar esos bonos a un menor precio y, por supuesto, perdió dinero en esa operación. Algunos clientes lo interpretaron como una falta de solvencia y lo que vino después fue una frenética jornada de retiro de dinero de la entidad. En menos de 48 horas, el banco de 40 años de antigüedad colapsó y el gobierno se vio obligado a intervenir para evitar un efecto dominó sobre el sistema financiero. Y bien, para analizar este tema me acompaña el doctor Isaac Cohen, exdirector de CEPAL, asesor de países latinoamericanos en materia económica, y también el doctor Claudio Loser, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Siempre un placer tenerlos aquí en foro a ambos. Doctor Cohen, voy a empezar con usted. La primera pregunta es la obvia: ¿por qué el colapso de un banco regional de California con un nicho de mercado muy específico y poco conocido le debe importar a alguien en Latinoamérica? Bueno, de hecho, lo que estamos viendo es que América Latina está muy pendiente, como siempre, de lo que pasa en Estados Unidos. Y lo que está pasando en la economía de Estados Unidos está teniendo un impacto grande en las economías latinoamericanas. Desde que empezaron las alzas de la tasa de interés, los bancos centrales latinoamericanos han tomado previsiones para tratar de controlar los efectos del alza de tasas de interés en Estados Unidos. Por ejemplo, uno de los efectos es que los capitales tratan de regresar a Estados Unidos porque obtienen mejores rendimientos acá, y eso hace que en América Latina se trate de moderar ese tipo de movimientos de capital, subiendo las tasas de interés también. Los bancos centrales latinoamericanos esta vez, yo creo, han tomado las precauciones necesarias para amortiguar el impacto de lo que es la política económica en Estados Unidos. Ya, ahora el doctor Loser, en el caso del Silicon Valley Bank, con activos, estamos hablando de activos de $220 mil millones.
y el regulador federal no logra detectar riesgos aparentemente obvios. ¿Qué pasó acá, doctor? Acá hay dos cosas. Por una parte, hubo un cambio en la legislación hace algún tiempo en el que cambiaron el límite para tener lo que se llama o aplicar la legislación prudencial. Los bancos que tienen más de 250.000 millones de dólares en depósitos, esos tienen que estar sujetos a muy fuerte control en términos de lo que están haciendo, y más abajo no, lo habían subido estos límites y el banco quedó afuera. Entonces, eso es un aspecto en el que falló lo que yo llamo el control prudencial. El segundo tema es que, como muchos otros, el banco se confió inicialmente de que la tasa de interés no iba a subir. Es esto el famoso concepto de que esta vez es diferente. Entonces, habían prestado a largo plazo, después la gente no pidió prestado, los bonos empezaron a complicar las cosas y eso tomó de sorpresa a los bancos y a los reguladores. Y quedaron, por supuesto, todos nosotros sabemos las cosas ex post, pero ex ante nos confiamos de que todo va a andar bien. Las noticias financieras de Estados Unidos y ahora Europa empiezan a afectar de distinta manera las economías de México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Al cierre del Silicon Valley Bank y el Signature Bank en Estados Unidos se sumó el episodio del Credit Suisse, que fue rescatado por el Banco Nacional de Suiza. Antes de continuar con el análisis, veamos lo que dijo el presidente Joe Biden sobre la solidez del sistema bancario en Estados Unidos. Los estadounidenses pueden estar seguros de que nuestro sistema bancario es confiable. Sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten. Los pequeños negocios con depósitos en este banco pueden respirar mejor al saber que pueden pagar a sus empleados y sus deudas también. Doctor Cohen, su comentario sobre lo que ha dicho el presidente Biden de la solidez del sistema bancario de Estados Unidos. Bueno, yo creo que ahora ha funcionado el seguro de depósitos de menos $250,000, que es el que le interesa al ahorrante y al depositante común y corriente, pero ahora ha resultado una nueva medida, y es que los depósitos de más de $250,000 en bancos en dificultad van a ser garantizados, y han sido garantizados en el caso del Banco de California y el Banco de Nueva York. Pues eso significa una mayor seguridad, pero al mismo tiempo genera algunas preocupaciones en el sentido de que pues ahora prácticamente todo está garantizado. Claro. Y no sabemos la magnitud del rompimiento que hay en el sistema bancario. Le mencionaste, Gonzalo, la intervención del Banco Central de Suiza en el banco Credit Suisse, que es uno de los bancos transnacionales más grandes que hay en el mundo, y eso puede tener repercusiones a nivel global también. De manera que estamos tomando las precauciones necesarias, creo yo, para evitar que esto se vuelva un pánico, que haya contagio, pero al mismo tiempo la gran pregunta es si la política de subir la tasa de interés en Estados Unidos que venía practicando el Banco Central para controlar la inflación va a continuar con la misma intensidad. Claro. Y la respuesta la vamos a tener la semana entrante, el miércoles precisamente, cuando el presidente de la Reserva Federal hace una conferencia de prensa después de la reunión del Comité de Mercado Abierto para informar sobre si esta situación va a afectar la continuidad de la política monetaria en Estados Unidos. Mientras tanto, el nerviosismo continúa en los mercados internacionales. Doctor Loser, con el colapso del Silicon Valley Bank, ¿qué dudas tiene entonces un inversionista sobre la salud del sistema financiero?
Yo creo que el sistema financiero, aunque ha tenido estos problemas y el gobierno, la Reserva Federal, ha tenido que salir a rescatar a los grandes depositantes, yo diría que está en una situación bastante razonable. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos este problema, aquellos que tenemos memoria recordamos cosas tan terribles como los años 80 o mucho más cercano, el 2008, 2009, con Lehman Brothers. Yo creo que está la situación bastante mejor. Lo que pasa es que el gobierno ahora tiene que pasarle la cuenta, si lo podemos poner en esos términos, a los bancos comerciales. En este momento hay 11 bancos que están tratando de rescatar al First Republic Bank y pueden haber esfuerzos parecidos. Yo creo que después de esto, no solamente Elizabeth Warren, acá la senadora en Estados Unidos, sino muchos otros de los dos lados del Congreso van a querer poner más controles prudenciales, o sea, antes de la crisis a los bancos. Pero yo creo que la situación está siendo manejada. No quiero decir que sea gratis y evidentemente va a tener consecuencias. Claro. Ahora vamos a pasar a América Latina. Doctor Cohen, ¿cuáles serían los posibles impactos de esta situación en Estados Unidos, en América Latina? Bueno, ya mencioné uno de ellos, que es el alza de la tasa de interés. Afecta directamente el proceso de inversión en América Latina porque hace más difícil atraer capitales hacia América Latina. Porque los rendimientos en Estados Unidos, en las economías avanzadas, están subiendo de manera que los inversionistas prefieren dejar su dinero acá. El problema es si esto se da de una manera desordenada. Como he dicho, los bancos centrales latinoamericanos esta vez han tomado las precauciones necesarias para evitar que vayan a haber estos movimientos abruptos de capital que pueden desestabilizar la política monetaria en sus países. Pero hay que esperar que la crisis en Estados Unidos tome un curso moderado y que se circunscriba a estos casos de ciertos bancos, porque si vemos lo que ha pasado, por ejemplo, en California, se trata de un banco muy especializado, por ejemplo, en las inversiones en compañías nuevas, en lo que se llama startups en Estados Unidos. Cierto. Por una parte. Por otra parte, hay un banco que se ha metido en criptomonedas, claro, que ha tenido que ser cerrado, y eso hace que, hasta ahora sean problemas muy específicos. Y el caso del Banco Republic que mencionaba Claudio, creo yo que está siendo resuelto tratando de convencer a los bancos comerciales que intervengan. Claro. Debo decir que los grandes bancos en Estados Unidos están bien, ninguno de ellos tiene problema, los 4 grandes, o sea que estamos hablando, te lo puedo decir, estamos hablando de JP Morgan, de Citibank, estamos hablando de Wells Fargo y de Bank of America. Esos 4 no han tenido problemas y creo que esos son los grandes bancos en Estados Unidos. O sea, no así el caso del Banco Suizo. Claro. Pero esa es una excepción. O sea, la salud financiera de estos bancos continúa sólida. Pero ahora, doctor Loser, vamos a intervenir el bisturí un poco más a futuro. ¿Cómo podría afectar a la región un posible escenario de deterioro del sistema bancario y financiero en Estados Unidos, más allá de lo que estamos viendo ahora? Bueno, yo creo que evidentemente le va a pegar fuerte, o sea, no hay duda. Los bancos de América Latina están muy relacionados con los bancos europeos, están muy relacionados con los bancos de Estados Unidos. Hay líneas de crédito en las dos direcciones y todo eso genera problemas. Tengo que decir algo y es que nosotros los latinoamericanos hemos sufrido esto antes. En los 80, en los 90 nos pegó muy duro y por eso el sistema de protección y el sistema prudencial de los bancos centrales en América Latina
ha sido bastante efectivo. No quiero decir de que haya sido perfecto, nuevamente, pero incluso en el 2008-2009, donde hubo serios problemas, claramente, el sistema financiero latinoamericano más o menos se aguantó. El brasilero, el mexicano, el chileno, incluso el argentino en su momento. Ahora, países como, por ejemplo, como Ecuador, que está dolarizado, ¿qué puede pasar con estos países, doctor Loser? Bueno, digamos, Panamá, Salvador, que además tiene la criptomoneda, Ecuador, están directamente vinculados. Acá yo diría que dependen bastante de lo que se perciba es la calidad de los bancos de esa región, de esos países, porque claramente puede irse muy fácilmente la plata de los bancos, por ejemplo en Ecuador, a otros lados. Así que ahí tenemos que tener realmente la vista puesta porque realmente se ve difícil. Panamá ya lleva muchos años, pero tanto El Salvador como Ecuador se la ve difícil. La calificadora de riesgo Moody's degradó esta semana la perspectiva de toda la industria bancaria de Estados Unidos, alegando un decline rápido y sustancial en los depósitos bancarios y en la confianza de los inversionistas. Doctor Cohen, ¿qué herramientas tienen los bancos centrales y los gobiernos de la región para enfrentar posibles efectos negativos en sus economías? Bueno, ya mencioné el hecho de que los bancos centrales en América Latina han estado subiendo la tasa de interés para prevenir fugas de capital. Esa creo yo que es una de las medidas más importantes. Por otra parte, pues mantener mucha vigilancia sobre la forma como en Estados Unidos se va a seguir combatiendo la inflación, porque eso afecta, digamos, el panorama global. Tenemos, por ejemplo, un dato en este momento que es la caída del precio del petróleo. Es una cosa que pues está ya reflejando una desaceleración en la economía mundial y eso puede tener repercusiones también sobre las economías de América Latina. Pienso que, insisto en que la semana entrante vamos a tener que ver cuál es la postura de la Reserva Federal ante estas nuevas circunstancias y respecto a si va a continuar subiendo la tasa de interés en Estados Unidos o no. Claro, ahora voy a retomar esto que está diciendo usted, doctor Cohen. Doctor Loser, ¿qué tan conveniente es continuar aumentando las tasas de interés para controlar la inflación, pero al mismo tiempo es algo que está poniendo presión, ¿no?, en los bancos y entidades financieras? Yo creo que, claro, yo tengo antecedentes de Banco Central, de alguna manera, a través del Fondo Monetario. Yo pienso que tiene que seguir subiendo la tasa de interés. Probablemente va a ser una subida moderada, porque si no sube la tasa de interés, la gente va a decir los bancos no están luchando en contra de la inflación. El principal enemigo económico para mí es la inflación. Tiene que bajar, no necesariamente al 2% este año. Y, por supuesto, el remedio tiene muy mal gusto. Claro. Y en ese sentido está afectando a los bancos. Pero creo que tiene que mantenerse una actitud, digamos, fuerte pero prudente y saliendo a proteger a los depositantes como lo ha hecho en este. Ahora, doctor Cohen, en su última columna usted destaca que la economía de Estados Unidos, dice usted, continúa fuerte. Muy bien, ¿cuáles son las cifras en este momento y cómo explicar que si la economía está fuerte, el desempleo bajo, estemos hablando precisamente de la salud del sistema financiero de Estados Unidos? Bueno, es que aquí lo que está pasando es de que la economía de Estados Unidos generó, por ejemplo, 800,000 nuevos empleos durante los primeros 2 meses de este año. Eso es un indicador de fortaleza en la economía, a pesar del freno que estaba poniéndole el Banco Central a la economía subiendo la tasa de interés. De manera que se estaba consiguiendo hacer algo que pues era espectacular a mi manera de ver, que era tratar de controlar la inflación sin lesionar el empleo.
Y eso es lo que se había conseguido hasta ahora. Esta nueva, yo diría, complicación que viene del lado financiero, pues agrega, pero yo creo que no debe distraer, como muy bien lo dijo Claudio, al Banco Central de continuar tratando de combatir la inflación, pero conservando el nivel de empleo. Ahora, ¿no es esto una dicotomía? Una economía fuerte, sin embargo, hay problemas en el sistema financiero, doctor Cohen. Bueno, sí, efectivamente, y eso es lo que ha surgido ahora como un problema, porque hasta ahora lo que había pasado es que la tasa de interés había subido considerablemente, de 0 a casi 4%, y el empleo había continuado vigorosamente. Esta economía tiene 26 meses consecutivos de generación de empleo. Y eso creo yo que es un indicador de fortaleza. Y se había logrado preservar eso a pesar del alza de la tasa de interés. Y ya en la parte final de Foro de la Voz de América hoy, analizando la situación de la economía de Estados Unidos, su impacto en Latinoamérica. Bien, doctor Loser, su análisis sobre la volatilidad en los mercados de Estados Unidos y su impacto en América Latina. La volatilidad en los Estados Unidos, en los mercados, ha tenido un impacto muy fuerte porque hay incertidumbre. Sube la tasa de interés, aumenta el empleo, se piensa que la inflación no cae, cae el precio del petróleo. Entonces hay demasiadas, yo diría demasiadas señales, y lo que es importante es que eso pega directamente en los mercados de América Latina, tanto por la suba del dólar en general y por el hecho que la actividad económica no se sabe qué va a pasar. Yo creo que si va a haber recesión va a ser muy suave y en realidad la volatilidad se va a tranquilizar, pero evidentemente estamos sujetos a lo que nos digan los mercados en los próximos días. Muy bien, doctor Cohen, su análisis, situación en Estados Unidos, el impacto en América Latina, que como ya lo hemos dicho, está afectando en este momento a Brasil, Argentina, Colombia, entre otros países. Insisto, mucha atención a la semana entrante cuando la Reserva Federal tiene que anunciar si va a seguir metiendo el freno o si va a cesar de subir la tasa de interés en Estados Unidos. De momento, doctor Cohen, ¿cómo ve usted? No tenemos una bola de cristal, obviamente, pero ¿cómo ve usted el impacto a corto plazo en América Latina durante esta época de incertidumbre? Bueno, el alza del dólar, por una parte, la caída del precio del petróleo, que puede indicar la caída de otras materias primas, el cobre, por ejemplo, todo eso sí puede afectar más directamente a las economías latinoamericanas. Hay que estar muy pendiente. Claro. Y el impacto, finalmente, doctor Loser, algo que se está preguntando también latinoamericano, el impacto que esto puede causar en economías en donde Latinoamérica depende, como el caso de China y Europa. Rápidamente. Sí, evidentemente Europa también está en situación difícil, China se está recuperando, eso puede ayudar a América Latina, pero China tiene sus propios problemas y no está dispuesto a prestar a América Latina como lo hacía antes, y eso también le está pegando a la región. Bien, muy bien. Muchísimas gracias al doctor Isaac Cohen y al doctor Claudio Loser. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.